Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a trabajar la sesión número 8. Prismas y cilindros. Muy bien, como observamos, estos sólidos los encontramos en la vida real. Por ejemplo, un prisma lo tenemos en un cofre, usualmente joyeros, en las cajas de regalos, o en este caso como un panetón, y los cilindros los vemos usualmente en latas como la leche, el atún. Si la apotema de la base de la caja mostrada mide 2 centímetros y su altura 10 centímetros, ¿qué cantidad de cartón se usó para elaborarla? Si la pregunta es ¿qué es un apotema de la base? ¿Cómo calculo la cantidad? Vamos a resolver todas esas dudas. Cuando me hablan de cantidad de cartón para elaborarla, como forrarla, cubrirla, me están hablando de área. Toda la superficie externa, lo que puedo cubrir y tapar. Pero cuando me hablan de que voy a llenar una cantidad adentro, una capacidad, voy a llenar de agua de repente, eso ya no es área, eso viene a ser volumen. Todos estos puntos vamos a aprender en esta sesión. Resuelve problemas de formas, movimiento y localización. Las capacidades que venimos trabajando siempre, en este caso, ahora se diferencia de que vamos a modelar, ¿no? Y argumentar afirmaciones. El desempeño es establecer relaciones, en esta primera parte, del prisma y el cilindro. Muy bien, aquí está la lista de cotejo, el cual muestra el desempeño y los 3 indicadores que serán parte de tu evaluación. No olvides que la evaluación es permanente, formativa y sumativa. Previos. Como recordarás, ya hemos practicado el Kahoot en la clase. Del aprendizaje. Vamos a resolver el problema inicial. Si la apotema de la base de la caja mostrada mide 2 centímetros y su altura 10 centímetros, ¿qué cantidad de cartón se usó para elaborarla? Muy bien, para saber la cantidad de cartón tenemos que calcular el área total. El área es la suma de las áreas de las bases y el área lateral. Para poder comprender mejor el problema, es bueno hacer un esquema. Aquí tenemos nuestro prisma. Un prisma cuya base, ¿cuántos lados tiene? Muy bien, tiene 6 lados. ¿Y qué figura, qué polígono regular tiene 6 lados? Un hexágono. Muy bien. Nos hablan de apotema. El apotema es esa línea roja que ves en la base. En este caso, la apotema de un polígono regular es la distancia de cualquiera de sus lados al centro. Es la menor distancia. En este caso, como una línea recta, ¿no? Y que forma obviamente 90 grados. Al separar nuestro prisma, obtenemos que al abrir un prisma, un rectángulo dividido en las 6 caras laterales, con las 2 bases que son 2 polígonos iguales, en este caso 2 hexágonos. La apotema nos dice que mide 2 centímetros. La altura, en este caso, es 10 centímetros. ¿Qué será toda la línea roja que pasa por la base de ese rectángulo? Pues en este caso es nada más y nada menos que esta parte de aquí. ¿Cómo se llama todo eso que contornea un polígono? ¿Recuerda su nombre? Exacto, es el perímetro, que en este caso está todo abierto. Muy bien, vamos a resolver entonces el problema. Primero necesitamos saber el lado del hexágono. Dibujamos la base. Sabemos que un hexágono se va a dividir de esta manera, en 6 partes iguales.
¿Ok? Yo tengo solamente como dato el apotema. ¿Qué observo aquí? Que puedo formar un triángulo rectángulo, que es la parte que está sombreada de color rosado. Tengo que usar mis conocimientos de trigonometría y recordar los triángulos notables. Como todo en este caso, que voy a resaltar de color amarillo, en una circunferencia, todo el ángulo central es 360 grados. Como se está dividiendo en 6 partes iguales, 360 entre 6, ¿cuánto sería? 60 grados. Quiere decir entonces, vamos a quitar esta parte de aquí, que este ángulo, todo completo, es 60 grados. Pero solamente necesito la mitad. La mitad es, como se indica aquí, 30 grados. Ahora, ¿cuáles son los lados de 30 y 60? Pues bien, ahí están. Siempre la hipotenusa es el lado mayor. El lado menor se opone al menor lado. ¿Ok? Nunca olvides eso. Muy bien, ahora ya puedo hacer mi ecuación. En este caso, raíz de 3k es igual al apotema. Vamos a trabajar aquí y vamos a armar la ecuación. Con lo que determino que k es igual a 2 sobre raíz de 3. Lo que está multiplicando pasa dividiendo. Utilizo mis conocimientos previos de racionalizar, es decir, desaparecer el radical del denominador. Determina el valor de k. No olvides que k solamente es un valor que está aquí. Yo necesito todo el valor de ese lado, por eso es que se multiplica por 2. Entonces determinamos que el lado es 4 raíz de 3 sobre 3, utilizando en este caso la calculadora para determinar raíz de 3, multiplicando y dividiendo, determinamos que el lado vale 2,31 centímetros. Ahora vamos a ir a las fórmulas. Recordemos que el área lateral era un rectángulo. Como el área es un rectángulo, ¿cuál es el área de un rectángulo? Me puedes decir lado por lado o base por altura. Muy bien, en este caso habíamos determinado que su base era todo el perímetro multiplicado por la altura. El perímetro, si ya tenemos un lado que es 2,31, se tiene que multiplicar por 6, porque eran 6 pequeños rectángulos que había. Multiplicado por la altura, que era dato del problema, determinamos que el área lateral es 138,6 centímetros cuadrados. ¿Por qué centímetros cuadrados? Porque el perímetro está en centímetros, la altura está en centímetros, centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. No olvides teoría de exponentes. Muy bien, ya tenemos el área lateral. ¿Cómo hallo el área de la base? La base es un hexágono. Para determinar el área de un polígono cualquiera, la fórmula es perímetro por apotema sobre 2. Ya sabemos cuál es el perímetro. 6 por 2,31. La apotema es un dato entre 2 y determinamos la respuesta, que es 13,86 centímetros al cuadrado. Para hallar el área total de la caja, tenemos que recordar que el área total está formado por área lateral más 2 veces área de la base. ¿Por qué 2 veces? Porque un prisma tiene 2 bases, ¿no? Como hemos visto en el dibujo, uno arriba, uno abajo. El área total entonces es la suma de los dos datos anteriores que hemos encontrado. No olvides que la base se tiene que multiplicar por el número 2, porque son 2 bases. Muy bien, realizamos las operaciones y hallamos que el área total es 166,32 centímetros al cuadrado. Ahora respondemos como es debido que para elaborar la caja se usaron 166,32 centímetros cuadrados de cartón exacto.
Recuerde que en este tipo de problemas no se está viendo los pliegues que pueden quedar en las uniones al pegar o envolver una caja. Eso no entra en este caso a detallar. Muy bien, buen trabajo, chicos. Vamos a ver a continuación. Vamos a ver el desarrollo de los prismas. Tenemos un prisma triangular porque su base es un triángulo. Noten que el área lateral es un rectángulo. Tenemos un prisma cuadrangular cuya base es un cuadrado. El área lateral sigue siendo un rectángulo. Tenemos un prisma pentagonal, tiene 5 lados. Su área lateral sigue siendo un rectángulo. Para determinar los tres, área lateral, área de la base y área total, necesito de ciertos datos. El área lateral es el perímetro por altura. Recuerda que el área lateral, al ser un rectángulo, es decir, base por altura. Pero la base es todo el perímetro. Ahora sí, área de la base. El área de la base está dado por el perímetro por el apotema de la base entre 2. Y el área total es la suma del área lateral más 2 veces área de la base, porque este tiene 2 bases y que son iguales. Vamos a calcular el área del siguiente sólido geométrico. Vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos la altura, que es 7 centímetros. Tenemos el apotema, que es 2 centímetros. Y tenemos el lado de la base, que es de uno de los polígonos, que es 3 centímetros. No te olvides que 3 centímetros se tiene que compartir en cada uno de los lados, es decir, de esta manera. Aquí sería 3, aquí sería 3, 3 y 3. Solamente nos están dando un solo lado como referencia, pero entendemos que al ser un polígono regular, todos los lados son iguales. Muy bien, área lateral está dado por perímetro por altura. Muy bien, el perímetro es 5 veces 3 por la altura que es 7, 15 por 7, el área lateral es 105 centímetros al cuadrado. Área de la base. Perímetro por apotema de la base entre 2. El perímetro ya lo hemos determinado, es 15, el apotema es un dato 2, entre 2, el área de la base es 15 centímetros al cuadrado. El área total es la suma del área lateral hallada anteriormente más 2 veces el área de la base. Reemplazamos, calculamos y obtenemos el área total, que es 135 centímetros al cuadrado. No te olvides que cuando te piden el área de un prisma, siempre tienes que utilizar esta fórmula. Muy bien, chicos. Buen trabajo. Valeria necesita forrar con papel de regalo el siguiente objeto. Si la base triangular tiene de lado 3, ¿cuánto de papel de regalo necesita como mínimo? Muy bien, sabemos que la base, como observamos, es un triángulo cuyo lado mide 3. Como sabemos que es un polígono regular, cada uno de los 3 lados mide 3. Muy bien, ¿tenemos la altura del prisma? Claro que sí, la altura es 5. Lo que pasa es que en este caso nuestro prisma está echado. Bien, vamos a comenzar entonces. Tenemos que el área lateral está dado por el perímetro de la base por altura. Nuestro perímetro es un triángulo de lado 3, por tanto 3 por 3 es 9. 9 por la altura del prisma, que es 5, obtenemos 45 centímetros al cuadrado, porque es un área. Muy bien, ahora necesitamos el área de la base. El área de la base está dado por perímetro por apotema sobre 2. No tenemos el apotema, pero podemos utilizar una fórmula alterna, que es el área de un triángulo equilátero.
Un triángulo equilátero está dado por el lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Y el lado vale 3. 3 por 3, 9. 9 raíz de 3 sobre 4. Esa sería el área de la base. Calculando, vamos a determinar cuánto es su medida. Muy bien, aproximadamente es 3,9 centímetros al cuadrado. Entonces, finalmente, podemos hallar el área total, que es área de la base, área lateral más 2 veces el área de la base. Eso sería 45 más 2 veces 3,9. 58, es 52,8. 52,8 centímetros al cuadrado. Muy bien. Dice, ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón se necesita para elaborar un cubo de 10 centímetros de arista? Muy bien, aquí tenemos que tener todos los datos. Tenemos que 10 centímetros es la arista, ¿ok? Eso significa que es un cubo y estas son sus medidas. ¿Tengo la altura? Por supuesto, la altura es 3 centímetros. ¿Tengo el lado de la base? Sí, es 3 centímetros. Hay que determinar muy bien todos los datos. Entonces comenzamos. El área lateral, perímetro por altura. El perímetro va a ser un cuadrado del lado 3, 3 más 3 más 3 más 3 o 3 por 4, 12. Por su altura es 36 centímetros al cuadrado. Área de la base es un cuadrado del lado 3. 3 por 3, 9. 9 centímetros al cuadrado. Aquí no tengo que usar la fórmula anterior, que el área de la base es el perímetro por el apotema, porque ya sé que la base es un cuadrado. Entonces rápidamente determino el área total, que es el área lateral más 2 veces el área de la base. Quiere decir entonces que mi área lateral, que es 36, sumado 2 veces el valor de 9. 36 más 18 es igual a 54 centímetros al cuadrado. Muy bien. Listo con el problema. Ahora vamos a pasar a ver lo que es un cilindro. Un cilindro podríamos decir que se parece a un prisma. ¿Por qué? Porque tiene dos bases iguales, arriba y abajo. Estas bases son dos círculos, pero no tiene lados en el área lateral. Es el cuerpo del cilindro que al desdoblarse, como ustedes pueden ver, se forma un rectángulo también. Pero es un cuerpo redondo, ¿ok? Tiene dos círculos como bases. Ahí podemos ver dos desarrollos en el cual te puede dar una idea cómo es un cilindro abierto. Aquí hay que recordar dos cosas. En un círculo tenemos área. ¿Cuál es el área del círculo? Pi por radio al cuadrado. El círculo está formado por una circunferencia, que es la parte externa,
que muchas veces algunos le dicen perímetro, pero no es perímetro de la circunferencia, es la longitud de la circunferencia, que es toda la línea que encierra, por así decir, el círculo. Esa longitud de circunferencia es lo que ustedes ven aquí de color amarillo, 2pi por radio. Porque ahora te voy a señalar con un color rojo que toda esa línea que estoy marcando de rojo es lo mismo, que ahora lo voy a hacer de color azul, es lo mismo que rodea a la circunferencia. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces. Tenemos que hallar el área lateral, que como hemos dicho, y lo vemos aquí en el dibujo, es un rectángulo. El rectángulo sabemos que es su base por su altura. Así que seguimos con la misma fórmula. Al área lateral vendría a ser 2pi por radio por altura. El área de la base, como es un círculo, pi por radio al cuadrado. Y el área total está formada por el área lateral más 2 veces el área de la base. Reemplazamos las fórmulas en cada uno, obtenemos lo que se muestra a continuación, resolvemos, factorizamos y vamos a encontrarnos con esta fórmula clásica, que el área total es 2pi por radio, entre paréntesis, h más el radio. Pero es mejor que aprendas simplemente la primera fórmula que tienes aquí. Porque ya teniendo las dos anteriores, sabes que tienes que realizar una suma. Y no tienes que recordar tantas fórmulas. Muy bien, pasamos a un problema. Andrew va a pintar con antioxidante el interior y el exterior de un cilindro, sin tapa. Muy bien. De altura 2 metros y de radio 1,5 metros. Dice, si un balde de antioxidante cubre una superficie de 61, ¿alcanzará para pintar el cilindro? Como vemos, es un problema de área, porque va a pintar solamente la parte externa. Dice, hay que recordar, como se va a pintar el interior y el exterior, es decir, lo de adentro y lo de afuera, debemos calcular el doble del área lateral, lo que va afuera y lo que está adentro, más el doble del área de una base. Recuerda que el cilindro no tiene tapa, solo tiene una base, pero como esa base se va a pintar por afuera y por dentro, tenemos el doble del área de la base. Muy bien, hemos visto en el desarrollo que el área del cilindro es un rectángulo cuya fórmula es 2pi por radio por altura. ¿Conocemos el valor de pi? ¿Te acuerdas del valor de pi? Claro que sí, el valor de pi es 3,14. El radio era 1,5 y la altura era 2. Es importante que tengas en tu cuaderno el dibujo del problema anterior para que puedas entender esta diapositiva. Reemplazamos con los datos, calculamos y obtenemos que el área lateral es 18,84 metros cuadrados. La base es un círculo, entonces vamos a calcular su área con la fórmula que ya conocemos, pi por radio al cuadrado. Reemplazamos el valor de pi en radio y obtenemos el área de la base 7,065 metros cuadrados aproximadamente. Vamos a calcular la superficie que se va a pintar. No olvides lo siguiente. Si pintamos el interior y el exterior del cilindro sin tapa, pintaremos 2 veces el área lateral y el área de la base, es decir, de una. Por eso nuestra fórmula va a cambiar. Superficie, que es lo mismo que área, es en este caso, para este problema, 2 veces el área lateral porque se pinta por dentro y por fuera, y 2 veces el área de la base porque solo tiene una base que se pinta por dentro y por fuera.
Reemplazamos con los datos que tenemos, que hemos calculado, sumamos y obtenemos que la superficie total a pintar es 51,81 metros cuadrados. El problema nos decía que teníamos un balde de antioxidante que iba a pintar, pero que ese balde solamente cubría 61 metros cuadrados. La pregunta era, ¿alcanzará? La respuesta es, claro que sí. Sí alcanzará porque 51,81 es menor que 61. Bien, vamos a realizar una actividad de refuerzo. Vamos a calcular las áreas del siguiente sólido geométrico. Es un cilindro. Observamos que tenemos la altura, muy bien, es 4. El radio, no tenemos en radio, pero nos dan una medida en el lado izquierdo que dice 9. ¿Qué cosa es 9 centímetros? Si es una línea de extremo a extremo en el círculo, eso es el diámetro. El diámetro es la línea que pasa por todo el lado mayor y que cruza por el centro del círculo. El radio es siempre la mitad del diámetro. Por tanto, nuestro radio viene a ser ¿cuánto? 4,5. Muy bien. Área lateral, usamos la fórmula. 2 por pi, que es 3,14. El radio que hemos determinado 4,5 y la altura que es 4. Reemplazamos, calculamos y obtenemos que el área lateral es 113,04 centímetros cuadrados. Área de la base es un círculo. Pi por radio al cuadrado. Reemplazamos, no olvides que el radio es 4,5. Calculamos y obtenemos que el área de la base es 63,585 centímetros al cuadrado. El área total, en general, es el área lateral más 2 veces el área de la base. Es la única fórmula que te tienes que aprender. Y si te das cuenta, es la misma fórmula que el prisma, porque comparten que ambos tienen 2 bases. Reemplazamos los valores obtenidos anteriormente, operamos y el área total es 240,21 centímetros al cuadrado. Aquí te vuelvo a decir, no te olvides de esta fórmula general, tanto para prisma como para cilindro. Para renovar la decoración de su habitación, Aitana proyecta tapizar el exterior de su baúl. ¿Cuántos metros cuadrados enteros de tela necesitará? Muy bien, como vemos, el baúl está formado por 2 sólidos geométricos. En la parte de abajo tenemos aquí un prisma. Un prisma el cual no tiene tapa, solamente tiene la base de abajo, que es la que choca con el piso, y en la parte superior tiene medio cilindro. Entonces debemos determinar con todos esos datos cuántos metros cuadrados enteros de tela va a necesitar. Sabemos que el problema trata de área. Muy bien, vamos a hacer aquí un dibujo básico en el cual tengo que comprender de qué trata mi problema. Vamos a determinar el área lateral primero del prisma. Vamos a trabajar primero aquí con el prisma. Muy bien, sabemos que del prisma su área lateral es igual al perímetro de la base por la altura. El perímetro de la base está dado por la suma de todo el contorno, que en este caso es 1,2 metros de un lado y del otro lado también tiene 1,2. En un extremo tiene 0,5, en el otro también tiene 0,5. Entonces tengo que sumar todo el contorno, que es un rectángulo. La suma de 1,2 más 1,2 más 0,5 más 0,5, o ya sea la multiplicación, lo que tú desees calcular, va a ser igual entonces a 3,4. Ponemos aquí 3,4, que multiplicado por la altura, que es 0,7, me da resultado que el área lateral es 2,3
0,38 metros al cuadrado. Ya está. El área de la base del prisma es un rectángulo y su área es lado por lado o base por su altura de la figura plana, que sería 1,2 por 0,5, cuyo resultado es 0,6 metros al cuadrado. Entonces ya puedo determinar el área de tapiz que voy a usar en el prisma. El área para ese prisma es área lateral más el área de una sola base. Recuerda que no tiene tapa. La suma es los dos resultados anteriores, que aproximadamente es 2,98 metros al cuadrado. Muy bien, ahora nos toca hallar sobre el cilindro. Muy bien, ¿qué tenemos del cilindro? Tenemos que su fórmula es área lateral es igual al área, el área total del cilindro es igual al área lateral más 2 veces el área de la base. Recuerda que solamente el cofre tiene, en este caso, el baúl, tiene solamente la mitad de un cilindro. Quiere decir que la respuesta final lo vamos a dividir entre 2. El área lateral, su fórmula es 2pi por radio por altura, más 2 veces el área de la base, que el área de la base, al ser un círculo, es pi por radio al cuadrado. Vamos a colocar aquí las fórmulas para que te pueda ayudar. 2pi por radio por altura más 2 veces el área de la base, que es pi por radio al cuadrado. Muy bien, con todos los datos que tenemos 2, tenemos pi, que es 3,14. ¿Cómo obtener el radio del cilindro que está en la tapa? Observen aquí lo que vamos a marcar de color amarillo. ¿Qué cosa vendría a ser esa línea amarilla? Viene a ser el diámetro del círculo, que coincide con la línea que tienes abajo, que es 0,5. Por tanto, ya estás deduciendo que el radio, en este caso, es 0,25 porque es la mitad del diámetro. Tienes ese dato muy bien ahí. Ya tienes el radio. La altura, ¿quién sería la altura en este caso del cilindro? La altura vendría a ser esta línea que te estoy pintando de color amarillo, que coincide con 1,2. Es decir, tienes todas las medidas. Reemplazamos, calculamos y vamos a obtener 1,099 más 0,3925 aquí. Entonces el área del cilindro sería 1,4915 metros al cuadrado, pero como solamente vamos a utilizar la mitad del cilindro, solamente voy a utilizar 0,746 metros cuadrados aproximadamente. Ahora, ¿cuántos metros cuadrados enteros de tela va a necesitar? Es la suma de lo que ha hallado, en este caso, en el prisma, más el área que acabo de hallar de la mitad del cilindro. ¿Cuánto es ese total? Vamos a ponerlo aquí a la izquierda de color lila. Como total voy a utilizar
3,700, porque es la suma, 26 metros cuadrados. La pregunta es, ¿cuántos metros cuadrados enteros de tela voy a necesitar? Hay que redondear y eso sería 4 metros cuadrados. Muy bien, esa es la respuesta. ¿Verdad que no fue difícil? Solamente hay que tener ordenado e identificar cada uno de los datos. Vamos a ver ahora lo que es volumen. Ya hemos visto lo que es área. Recuerda que el área está formada por el área lateral más el área de las bases. El volumen de un cuerpo geométrico es la medida de la porción de espacio que ocupa. Yo cuando hablo de volumen ya no te voy a hablar de que se forra con papel de regalo, cuánto papel usé, cuánto cartón que voy a pintar. No, cuando te hablan de volumen indica que se ocupa el espacio que está dentro. Por ejemplo, puede ser una caja llena de trigo, una caja llena de arena, un prisma lleno de agua o un cilindro con cierto líquido. Hay dos casos muy particulares. Vamos a empezar en este caso un cubo. Es un sólido que en este caso tiene las aristas iguales. Cada una de ellas vale en este caso que tienen aquí lo que dice A. Tanto su altura como lo que forma su base. Tenemos un paralelepípedo, muy similar a las cajas de fósforo, ¿no? y el cubo se parece a los cubos de Rubik. Las medidas de un cilindro de este tipo está dada por las tres medidas clásicas: largo, por ancho, por alto. Y aquí lo tienes en la fórmula de abajo. Lado por ancho por alto. Y en un cubo también. Lado que vale A, ancho que vale A y la altura que también vale A. Al multiplicar los tres vas a obtener que el volumen es A al cubo. Es decir, solamente es una fórmula, solamente que son casos especiales, el cual se te explica para que tengas conocimiento. El principio de Cavalieri. Es un concepto que hay que tener claro para saber qué es lo que pasa en la situación de volúmenes. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver a continuación. Si dos cuerpos tienen la misma altura y bases de igual área, ojo, dice bases de igual área, no que las bases sean iguales, al cortarlos por cualquier plano paralelo a las bases, el área de las secciones es la misma. Ambos tienen igual volumen. Para comprobar, observa esta figura. Imagínate que tienes una pila de estos yengas, ¿ok? Están ordenados y luego tienes otra pila de yengas, el cual están desordenados, pero estamos hablando de que están completos. Si yo atravieso un plano paralelo a la base, en este caso, ¿qué vas a observar? En este caso son ladrillos, ¿no? A la izquierda tenemos un montón de ladrillos iguales, uno encima de otro, y a la derecha los mismos pero desordenados. Es obvio que en los dos casos el volumen es el mismo, el volumen no ha cambiado para nada. Ese es el principio de Cavalieri. Ahora lo vemos con un ejemplo real, mira, con una pila de monedas. El hecho de que las monedas estén desordenadas no significa que el volumen ha cambiado. Para que se entienda el concepto del volumen de un cilindro, este se viene generando por la rotación de un rectángulo alrededor de un eje. Observa el eje que te voy a pintar aquí de color amarillo. Este es el eje. Si alrededor de él rota un rectángulo, va a formar un cuerpo redondo, en este caso un cilindro. El borde de ese rectángulo, bueno, obviamente es igual a la altura. Eso de ahí se llama generatriz. Tiene la altura y obviamente la base, que es un círculo, tiene un radio. Muy bien. Vamos a ver el volumen del prisma. ¿Cuál es la fórmula? El volumen está dado por el área de la base.
tú ya sabes hallar el área de un polígono. Recuerda que un prisma como base tiene polígonos. Puede ser un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, un pentágono, un hexágono, dependiendo del dato. Y la altura. No está difícil. El volumen de un cilindro también está dado por la misma fórmula. Observa. Volumen es igual al área de la base por altura. ¿Es posible que sean iguales? Claro que sí. Solamente que ten en cuenta que en el cilindro su área de la base ya no es un polígono, es un círculo y está dado por pi por radio al cuadrado. La altura es la generatriz, que es la figura que forma o genera. Una piscina tiene forma de prisma hexagonal regular. Si la base tiene de lado 6 metros, ahí está, 6 metros, y su altura es de 2 metros, siempre tienes que dibujar, no lo olvides, ¿qué cantidad de agua se necesita para llenar la piscina? En este caso no me pregunta que voy a pintar el borde de la piscina, bueno, la parte externa, la parte interna, no. Me dice que se va a llenar de agua, por tanto me están hablando de un problema de volumen. Para calcular el área de la base debemos saber cuánto mide el apotema, porque la fórmula me pide un apotema. Recuerda que ya hemos visto sobre el apotema en un hexágono. Muy bien, ahí tenemos el hexágono, tenemos los lados, determinamos mediante las fórmulas de Pitágoras, porque el apotema vendría a ser un cateto dentro del triángulo, en el triángulo rosado. Calculando, hallamos que el apotema es raíz cuadrada de 27. Ahora ya podemos hallar con nuestras fórmulas que conocemos el volumen de la piscina. El volumen de un prisma está dado por área de la base por altura. El área de la base de un polígono regular, lo vimos en áreas, está dado por perímetro por apotema entre 2 y obviamente por la altura, que es la parte en lo que está aquí del volumen. ¿No? Esta altura de aquí es la altura de aquí, a la derecha. Ahora, reemplazamos simplemente los datos. Perímetro, si el lado del hexágono vale 6 y el hexágono tiene 6 lados, 6 por 6, 36. El apotema, que es el valor que hemos encontrado anteriormente, que es raíz cuadrada de 27, entre 2 multiplicado por la altura de la piscina, que es 2. Entonces ahí obtenemos 36 por 3 raíz de 3. Seguimos calculando y sabemos que el volumen es 187,061 metros cúbicos. Esa podría ser la respuesta. ¿Qué pasaría si nos están hablando de cantidad pero en litros? Ahí es donde tenemos que recordar mucho que 1 metro cúbico es igual a 1000 litros. Muy importante porque puede ser que las claves te las den en litros. Con una regla de 3 simple, calculas y determinas que se necesita esta cantidad de litros. ¿Okay? Siempre tienes que ver las claves, en qué unidad de medida está. Pasamos al siguiente problema. Calcula el volumen de un cemento utilizado para fabricar un tubo de este material, si tiene 5 metros de largo. Observa que el cilindro, en este caso, que es el tubo, está echado. Me dice que el diámetro total es 80 centímetros, pero este tubo tiene un grosor de 10 centímetros. Entonces date cuenta que hay dos cilindros, un cilindro externo y un cilindro interno. Este cilindro interno vendría a ser el hueco del tubo. Vamos a hacer una gráfica que nos va a ayudar a entender mucho mejor. Ahí está. Hemos exagerado el grosor para que puedas darte cuenta que hay un tubo que es hueco. Es como los tubos o los rollos de papel higiénico, ¿no? Solamente que el grosor es un poquito más grande. Tenemos la altura, que es 5 metros. Tenemos el diámetro, que es 0,80 metros. Observa que en este caso dice metros,
y el dato era 80 centímetros. Hemos pasado a metros porque tenemos que trabajar con solo una unidad de medida. No puedo mezclar metros con centímetros. Eso es lo que tienes que tener bien claro al resolver un problema. Observa que las medidas sean de una sola unidad. Muy bien, y seguimos entonces. El radio, por tanto, sería 0,4 metros porque es la mitad de 0,80. El radio vendría a ser esta línea roja que estamos dibujando aquí, en radio. Ahora, tengo como dato el grosor del tubo, que es la línea de color verde que voy a trazar en momentos aquí. Este es el grosor del tubo. Muy bien, pero yo necesito el R minúscula. Sin embargo, conozco el R mayúscula, que es la línea roja, y un pedacito que es la línea verde, que es 0,10. Estoy pasando 10 centímetros a metros. ¿Cómo lo puedo determinar? Muy bien, con una simple resta, ¿no? Porque obviamente la línea roja, observa lo que voy a dibujar, vendría a ser todo eso. Entonces ya puedo determinar el R minúscula, que es 0,4 menos 0,1, y eso me da como resultado que el radio menor es 0,3. El volumen para fabricar este tubo está dado por la fórmula que ya conocemos. Volumen es área de la base por altura. Pero como hemos dicho al inicio, tenemos dos cilindros, el cilindro sólido y un cilindro hueco. Por tanto, vamos a hablar de un volumen grande menos un volumen pequeño. Para el volumen grande, su radio es el R mayúscula, y para el volumen del pequeño, su radio es el R minúscula. Reemplazamos los valores, pero vamos a primero factorizar. De repente puedas usarlo o simplemente reemplazar. Ya es cuestión de cómo cada uno desee trabajar. Lo importante es que el resultado tiene que ser el mismo. Puedes reemplazar los datos directamente y hacer una resta simple. En este caso, yo he preferido factorizar, es decir, sacar los términos que tienen en común. Ambos tienen pi, ambos tienen el h, y adentro se queda la diferencia de los radios al cuadrado. Calculo, reemplazo, opero y obtengo aproximadamente 1,1 metros cúbicos. Eso sería el volumen del cemento utilizado. Dice, hay el volumen de un prisma cuadrangular del lado de base 5 y altura 12. Calcula también el volumen del cilindro inscrito en el prisma. Como ves, tenemos dos operaciones que realizar. El volumen del prisma cuadrangular y el volumen del cilindro. Vamos a comenzar entonces con el volumen del prisma. Volumen del prisma, su fórmula es área de la base por altura. El área de la base es un cuadrado, porque te dicen que es un prisma cuadrangular. Su lado es 5, por tanto su área de la base es 5 por 5, 25. Por su altura, que es 12. Con eso ya determinaste que el volumen del prisma es 25 por 12, 300 centímetros al cubo. ¿Verdad que no estuvo difícil? Para nada. Ahora vamos al volumen del cilindro. ¿Cuál es su fórmula? La misma, área de la base por altura. ¿Pero quién es la base? Es un círculo, cuya fórmula es pi por radio al cuadrado, por altura, que es la generatriz, que en este caso es igual que la altura. Muy bien, pero ¿por qué le ponen generatriz si es igual que la altura? Es porque es un cuerpo redondo y no siempre van a coincidir como en otros sólidos que vamos a ver más adelante. Bien, reemplazamos área de la base, entonces es pi, que es 3,14, por el radio. ¿Cuánto es el radio? Observa que tú tienes en el problema, mira acá en el gráfico, tienes el diámetro, que es toda esta línea azul, que vale ¿cuánto? Vale 5. El radio es la mitad,
Por tanto, puedes determinar entonces que el radio es 2,5 al cuadrado por la generatriz, que es 12. Muy bien, vamos a calcular entonces eso y te tiene que salir aproximadamente 235,5 centímetros al cubo. Y ya determinamos el área del prisma, el volumen del prisma cuadrangular y el volumen del cilindro inscrito. Observa que aquí la parte curiosa del problema es que el cilindro no te daba el radio. Tienes que darte cuenta que el diámetro del cilindro coincide con el lado del prisma. Ten en cuenta ese dato. Muy bien. Vamos a tener una evaluación online y una evaluación en GeoGebra, muy similar a la que hemos trabajado en clases. Aprendimos hoy, hemos aprendido a hallar el área y el volumen de prismas y cilindros. Recuerda que la unidad de medida en áreas o superficies es al cuadrado, centímetros al cuadrado, metros al cuadrado, kilómetros al cuadrado. Y en el volumen, a su fórmula ser área de la base por altura, si la base ya es elevado al cuadrado y la altura es una medida de longitud, obviamente su medida del volumen va a ser su unidad metros al cubo, centímetros al cubo, kilómetros al cubo. Si te piden en litros, no olvides la conversión. ¿Cuánto era la conversión que tenías que hallar de litros con metros al cubo? 1 metro al cubo es 1000 litros. Muy bien, eso es todo. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.